Relaciones farmacocinéticas del paciente con insuficiencia renal. Lo que vamos a ver el día de hoy es un poco de la epidemiología de la enfermedad renal crónica y de la lesión renal aguda, la farmacocinética en el paciente con enfermedad renal, algunos ejemplos y vamos a ver las conclusiones. Como les comentaba al inicio, pues es un tema muy importante, ya que el aumento de los pacientes con algún daño de enfermedad de daño en los riñones, pues va en aumento. Una de cada 10 personas en el mundo tiene algún tipo de enfermedad renal y muchas veces estos no lo saben. Aquí en este mapa vemos la prevalencia por millones de habitantes de pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Se calcula que aproximadamente más de 698 millones de personas tienen algún daño de enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios. Y como vemos, México es un país que tiene una prevalencia muy alta de pacientes con enfermedad renal crónica. Esto debido a que tenemos muchos pacientes con diabetes mellitus y que tienen como complicación la enfermedad renal. También vemos que la enfermedad renal tiene una alta mortalidad y esta se está posicionando en los primeros lugares de mortalidad de nuestro país. En 1990 ocupaba el lugar número 25 y en la actualidad ocupa el 12º lugar. Las causas de la enfermedad renal crónica pues son diversas. La principal a nivel mundial es la diabetes en un 38%, seguido por hipertensión arterial sistémica en un 26%. Las glomerulopatías ocupan un 16%, otras causas 15%. Aquí podemos englobar como uropatías obstructivas o también nefrotóxicos. Y un 5% de nuestros pacientes, desafortunadamente, se quedan sin diagnóstico de la etiología que los llevó a la enfermedad renal. Aquí sí quisiera hacer un paréntesis para invitar pues, a los médicos, a los enfermeros o, o a la población general del hospital o a los que estén viendo esta exposición, que si ustedes conocen a alguien diabético, hipertenso, cuando vean a sus pacientes diabéticos o hipertensos, pues les manden a hacer estudios de laboratorio para ver si alguno de ellos cuenta con algún grado de enfermedad renal. Aquí les pongo la clasificación de enfermedad renal crónica según CADIGO de 2012. Vemos que la clasificación de la enfermedad renal crónica se divide en 5 estadios de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular y también al nivel de microalbuminuria que tiene el paciente. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el cálculo de la tasa de filtrado glomerular? Las guías nos dicen que podemos sacarlo a través de una fórmula que se llama CKD-EPI. El CKD-EPI es una fórmula que ustedes, es un cálculo matemático muy largo, pero afortunadamente ya se cuentan con calculadoras médicas, lo único que requerimos es tener una creatinina, la edad y saber el sexo de nuestro paciente. Y existe actualmente algo que se llama CKD-EPI, que es con otro biomarcador que se llama cistatina C. Ahorita vamos a ver cuándo utilizamos cistatina C en los pacientes para calcular su tasa de filtrado glomerular. Existen otras fórmulas que nos ayudan a calcular la tasa de filtrado glomerular, como MDRD, y anteriormente usábamos Prokov, actualmente ya no se utiliza, utilizamos más lo que es CKD-EPI. Tampoco utilizamos ya la depuración de creatinina para el cálculo de la tasa de filtrado glomerular, sino utilizamos más que nada esta fórmula con creatinina. Y aquellos pacientes a quienes les vamos a pedir otro biomarcador que se llama cistatina C, vamos a hacer a aquellos pacientes que nosotros pensamos que la creatinina no sea un buen biomarcador. La creatinina viene del metabolismo del músculo, entonces pacientes que están amputados, desnutridos, pacientes que tienen insuficiencia hepática, son pacientes que van a tener alterada esta creatinina. Muchas veces pueden tener creatininas bajas y sin embargo ya padecer un grado de enfermedad renal crónica. En estos pacientes vamos a pedirles algo que se llama cistatina C y también existe una ecuación que se llama CKD-EPI creatinina cistatina C, que vamos a introducir el valor de lo que es la cistatina junto con la creatinina, la edad y el sexo y nos va a dar un parámetro que nos va a poder orientar cuál es la tasa de filtrado glomerular de estos pacientes.
Ahora, otra cosa que vamos a hablar es de la lesión renal aguda, porque la lesión renal aguda también va a afectar, pues, este funcionamiento correcto de la función renal. Y pues, ¿qué tan común es la lesión renal aguda? Pues causa aproximadamente 1 a 5% de los ingresos hospitalarios, complica el 7% de los ingresos hospitalarios y afecta hasta el 50% de los pacientes que se encuentran en la terapia intensiva. En la población general se da 550 casos por 100,000 habitantes al año y pues también existe la agudización de la enfermedad renal crónica. Un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica puede deteriorar de forma aguda su tasa de filtrado glomerular. El origen de la lesión renal aguda, vamos a ver que es de origen multifactorial. Puede ser secundario a una falla cardíaca descompensada, al uso de medicamentos, un proceso obstructivo, al cáncer, a sepsis, a choque, a una cirugía, a glomerulopatías o incluso también la enfermedad renal crónica. Ahora, ¿qué vamos a tener que necesitar para prescribir a un paciente con enfermedad renal? Pues una, tener el conocimiento sobre el fármaco, tener el conocimiento del fármaco que vamos a estar recetando, cuál es su tiempo de vida media, dónde se elimina, el conocimiento sobre la fisiología alterada del paciente, el por qué actualmente requiere un cambio en su dosificación y el conocimiento sobre los principios farmacocinéticos que influyen en el diseño de los regímenes de dosificación. Aquí nada más les pongo una tablita de cómo se clasifica la lesión renal aguda. Ahora, vamos a tener que va a haber un enfoque diferente a la dosificación del fármaco en un paciente que tiene ya enfermedad renal crónica como tal establecida a un paciente que tiene una lesión renal aguda. La lesión renal aguda, como nosotros sabemos, puede progresar a una enfermedad renal aguda o una enfermedad renal crónica. Sin embargo, también existe la posibilidad que el paciente vaya recuperando su función renal. Entonces, siempre tenemos que estar monitorizando esos cambios para poder nosotros ajustar el tratamiento que estamos ofreciendo a un paciente. Esta dosificación va a ser dinámica. Ahora, ¿por qué va a ser importante tomar en cuenta el efecto de la enfermedad renal al diseñar regímenes de dosificación de medicamentos? Esto es importante porque si no se toma en cuenta puede predisponer a un individuo al fracaso del tratamiento o a eventos adversos de los medicamentos. ¿Qué vamos a tener como limitaciones? Vamos a ver que fue hasta 1998 cuando la FDA tomó en cuenta a los pacientes que tenían una alteración en su función renal. En el 2000 y 2007, solo el 57% de las solicitudes de nuevos medicamentos a la FDA examinaron la farmacocinética en los pacientes que tenían insuficiencia renal. Y de estos, solo el 44% de aquellos con sustitutiva como diálisis o hemodiálisis. Esto es porque los fabricantes realmente no están obligados a determinar el efecto de la enfermedad renal en la dosificación de un medicamento. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Pues nos va a llevar a limitaciones. Es más simple decir que un medicamento no se puede dar en un paciente con enfermedad renal en etapas avanzadas a realizar estudios. Y esto que va a provocar que nuestros pacientes pues no puedan tener el ingreso a ciertas terapias como antidepresivos o a lo mejor a medicamentos oncológicos. Entonces los vamos a limitar por esta causa de no poder estudiarlos en un daño avanzado. La farmacocinética que va a reflejar. La farmacocinética va a reflejar los procesos fisiológicos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y vamos a ver cómo estos se ven alterados en un paciente que tiene enfermedad renal. ¿Por qué tenemos que optimizar los regímenes de dosificación? ¿Por qué? Porque si nosotros no cambiamos una dosificación en un paciente que tiene enfermedad renal, podemos provocar una dosificación subterapéutica. ¿Y qué vamos a provocar? Por ejemplo, tenemos un paciente, no sé, que tiene una infección de vías urinarias y damos un tratamiento subóptimo, pues el paciente no va a tener el tratamiento adecuado para este proceso infeccioso y este proceso se vuelve una sepsis, el se va a ver un
el paciente puede fallecer. O, por ejemplo, un paciente que de riñón, también si no tenemos en cuenta estos cambios en la tasa de filtrado glomerular, podemos que el paciente tenga niveles subterapéuticos y pierda un órgano. Dosificación supraterapéutica, ¿no? Pues podemos provocar medicamento o, o sea más propenso a efectos adversos. Vamos a ver acerca de los principios y parámetros farmacocinéticos en el paciente con enfermedad renal. Esta es una gráfica en la cual, si ustedes la notan, nos van a dar cómo está la concentración plasmática de un fármaco conforme al tiempo después de una ingestión. Aquí nos hablan acerca también de la fase de absorción y la fase de eliminación. Nos hablan de la concentración máxima del medicamento, el tiempo de eliminación media de este medicamento y pues estos son los parámetros farmacocinéticos que ya vimos y mencionamos en diapositivas previas. Vamos a ver cómo estos se alteran cuando existe un deterioro de la función renal. Ahora, vamos a ver que los principales parámetros farmacocinéticos que se van a alterar en un paciente con enfermedad renal es el aclaramiento del fármaco y el volumen de distribución. Estos a su vez pues van a estar muy relacionados con el tiempo de vida media de un medicamento y estos como tal van a dar el perfil de concentración tiempo, es decir, la exposición al fármaco. Entonces, los parámetros que se ven más afectados es el aclaramiento del fármaco y el volumen de distribución junto con el tiempo de vida media. ¿Qué va a ser el volumen de distribución? El volumen de distribución es un término farmacológico usado para cuantificar la distribución de un medicamento en todo el cuerpo posterior a la administración vía oral o intravenosa de un medicamento. Y este se va a definir como el volumen teórico necesario para que en todos los órganos o compartimentos exista una concentración de este fármaco igual a la que hay en el plasma sanguíneo. Y podemos calcularlo a través de esta fórmula en la cual sus variables pues van a ser el volumen plasmático, el volumen aparente de tejidos, la fracción libre en el plasma y la fracción libre en los tejidos. Esto en los pacientes con enfermedad renal pues también se puede ver afectado. Ahorita vamos a ver cómo. Este volumen de distribución también se utiliza para estimar lo que es la concentración máxima del medicamento. La concentración máxima del medicamento va a ser igual a la dosis por la biodisponibilidad entre el volumen de distribución. Y este volumen va a depender, este volumen de distribución va a depender de la masa corporal, la composición corporal y en particular las concentraciones de agua. En un paciente que tiene insuficiencia renal, muchas veces vamos a ver en estadios avanzados lo que es la sobrecarga de líquidos y esto puede hacer que el volumen de distribución se vea alterado. Y también por otro lado, la deshidratación en algunos pacientes como en la lesión renal aguda van a disminuir también este volumen de distribución que va a alterar pues la farmacocinética de nuestro fármaco. También un síndrome nefrótico, que es un paciente que tira grandes cantidades de proteínas y que va a estar hipoproteico a nivel sanguíneo, pues también puede afectar el volumen de distribución, porque no va a haber tanto medicamento unido a las proteínas. El aclaramiento. ¿Qué va a ser el aclaramiento? El aclaramiento es un volumen de sangre que queda completamente libre de un fármaco en un periodo de tiempo. Y este se puede medir en litros por hora o mililitros por minuto. Este parámetro va a ser el que va a describir mejor la eliminación de un fármaco. El aclaramiento va a determinar la tasa de dosis de mantenimiento de un fármaco, es decir, cada cuándo vamos a estar dosificando este medicamento para poder alcanzar una concentración plasmática objetivo. Nosotros podemos calcular el aclaramiento como el aclaramiento que se da a través del hígado, el aclaramiento que se da a través del riñón o más el aclaramiento que se da en otros órganos. Es la suma de estos componentes, el aclaramiento que se da a nivel del hígado más el del riñón, más otros órganos que también eliminan fármacos. Aquí, como vemos en esta grafiquita, está representado un paciente
en donde pues el aclaramiento no se da a nivel renal en ningún motivo. Este está representado como la rayita negra y vemos cómo su eliminación es constante a través de la tasa de filtrado glomerular, porque no se elimina a través de riñón. Es un lineal, es constante. Por otro lado, en la línea azul, vemos que conforme va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular, el todo ese medicamento va a ir disminuyendo. Y por otro lado, tenemos en la línea roja aquellos medicamentos que se eliminan tanto por riñón como por otros órganos. Y vemos que sí, conforme la tasa de filtrado glomerular va disminuyendo, pues este también va disminuyendo. Sin embargo, es superior al que solo se elimina a través del riñón, porque este se elimina a través de otros órganos, a lo mejor a través del hígado o la bilis. Esta es otra gráfica que representa cómo a través de que los pacientes van disminuyendo su tasa de filtrado glomerular, también pues van disminuyendo el aclaramiento de sus metabolitos activos. Y esto también es importante porque conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular, pues va a ir disminuyendo esta eliminación de medicamentos. Otro parámetro es el aclaramiento renal. Este aclaramiento renal es la forma tradicional de determinar el aclaramiento renal y este es a través de medir la tasa de excreción del fármaco en la orina y los cambios en la concentración plasmática del fármaco al mismo tiempo. El aclaramiento renal va a ser el resultado neto de tres procesos diferentes: la filtración como tal del glomérulo, la secreción activa en el túbulo proximal, la reabsorción pasiva a lo largo de los túbulos renales. Esta es la fórmula con la cual nosotros podemos calcular el aclaramiento renal. FU va a ser la fracción de la concentración total del fármaco que no está unido a las proteínas plasmáticas, más aclaramiento que se lleva a través de la secreción activa en los túbulos renales, menos el aclaramiento en la reabsorción del filtrado glomerular de regreso a la circulación. Aquí vemos una representación de lo que es un glomérulo, donde vemos la filtración que se lleva a través de la cápsula de Bowman, la secreción que se lleva a través de los túbulos proximales y la reabsorción que se lleva a través de los túbulos distales. Perdón. Algo muy importante que ustedes deben de saber es que a través de este glomérulo, en la región del túbulo proximal, vamos a tener algo que se llaman aniones transportadores o cationes transportadores. Estos transportadores nos van a ayudar al transporte de los medicamentos. Esto es bien importante porque estos transportadores son saturables y también compiten con otros medicamentos. Es decir, si estamos medicando a pacientes con distintos medicamentos que van por el mismo transportador, estos se pueden saturar y se puede quedar más medicamento dura en la sangre de nuestros pacientes. Y esto también se ve afectado cuando los pacientes empiezan a elevar toxinas urémicas. La uremia también va a hacer que estos transportadores trabajen menos y esto va a provocar que los medicamentos se acumulen por un mayor tiempo. Vamos a ver ahora otro parámetro farmacocinético que es el tiempo de vida media. El tiempo de vida media es la eliminación en el tiempo necesario para que la concentración plasmática del medicamento disminuya en un 50% y se va a determinar en un individuo midiendo la tasa de disminución de la concentración plasmática de este fármaco. Vamos a ver que el volumen de distribución y el aclaramiento van a ser determinantes para este tiempo de vida media del fármaco. Si el aclaramiento disminuye, el tiempo de vida media pues va a aumentar. Y si el volumen de distribución aumenta, este también se va a prolongar. Mm. También es bien importante que sepamos que cuando el tiempo de vida media aumenta, también aumenta que el medicamento quede más tiempo en nuestro paciente, pero también es los metabolitos activos
o tóxicos. Entonces, por ejemplo, hay un fármaco que se llama atenolol. El atenolol es un fármaco que regularmente se puede dar cada 6, cada 12 horas. En un paciente con enfermedad renal crónica terminal, este atenolol puede durar hasta 100 horas. El área bajo la curva también a la aclaramiento renal. La curva se puede calcular sobre la dosis. Entonces, cuando bien tengan disminución aumentar de este medicamento, te aumenta al doble. Ahora, este es un paciente en rojo que tiene una tasa de filtrado glomerular disminuida. Aquí se está dando dosis continuas de un fármaco. Como vemos, al tener una disminución en su tasa de filtrado glomerular, este fármaco se va acumulando conforme se da cada vez una dosificación de un fármaco. ¿Qué va a provocar esto? Pues la intoxicación de nuestro paciente y la aparición de efectos adversos. Aquí, por otro lado, vemos cómo a este mismo paciente, si nosotros prolongamos los tiempos de dosificación de un fármaco, vemos cómo es muy similar a un paciente que tiene una cinética normal, ¿sí? Al realizar una prolongación en la dosificación. Aquí lo que podemos hacer es prolongar la dosificación y disminuir el riesgo de eventos adversos. Entonces, ¿cuándo se debe ajustar el régimen de dosificación habitual de un medicamento? No sabemos cuál es el cambio mínimo en la función renal que va a requerir un cambio en la dosis. Esto no está bien definido. Una regla general es que no es necesario ajustar la dosis si un parámetro farmacocinético cambia menos del 30%. Un aumento en el área bajo la curva siempre va a ser proporcional a la disminución del aclaramiento del fármaco. Es poco probable que una disminución de la función renal sea clínicamente significativa si la eliminación del fármaco disminuye en menos del 50%. Es poco probable que sea necesario ajustar la dosis cuando hay una disminución en el 30% de la tasa de filtrado glomerular y también cuando este fármaco no se excreta por los riñones. Y siempre que sea posible, tenemos que tener niveles de medicamentos. En los antibióticos es muy común, por ejemplo, en la vancomicina podemos medir los niveles de vancomicina para ver si estamos en dosis terapéuticas. En pacientes que están trasplantados del riñón, podemos medir los niveles de ciclosporina, los niveles de tacrolimus, podemos medir niveles de fenitoína. O sea, siempre que contemos con niveles de medicamentos, podemos medirlos para ver si la dosificación de nuestros pacientes es la adecuada. También existe un riesgo de acumulación de fármacos y esto también es muy importante. Mm, Por ejemplo, los ajustes de dosis son menos necesarios para un medicamento de baja toxicidad que se prescribe para un tratamiento corto. Un ejemplo es penicilinas orales. Por ejemplo, aquí les puse la ampicilina oral, donde el riesgo de acumulación se mitiga porque siempre damos casi periodos cortos de una terapia. Por el contrario, se requiere ajustes de dosis para medicamentos con una duración de tratamiento prolongada y una toxicidad intrínseca más alta. Por ejemplo, la metformina, que es un medicamento que usamos comúnmente en los pacientes que tienen diabetes. En los pacientes, bueno, anteriormente sí se utilizaba mucho digoxina, actualmente casi no se utiliza, pero en la anterioridad sí se utilizaba mucho en pacientes con fibrilación auricular y en los pacientes que tenían que tener una consideración especial cuando se recetan medicamentos de forma prolongada y cuando sabemos que tienen un tiempo de vida largo para evitar su toxicidad.
Ahora vamos a hablar un poco de cada grupo de fármacos. Me voy a enfocar en los más importantes. Realmente, si nos damos cuenta y vemos un vademecum, vamos a ver que la mayoría de los medicamentos se eliminan por el riñón. Entonces es cuando nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la tasa de filtrado glomerular de nuestro paciente para ver si hacemos un ajuste en la prescripción. Y sí tenemos que tener muy en cuenta qué medicamentos se contraindican en pacientes que tienen un daño renal pues ya más severo. Voy a ponerles aquí un caso clínico. Son casos clínicos de la vida, ahora sí que real, que he visto que llegan a los servicios de urgencias de los diferentes hospitales en el estado y pues también en nuestro hospital. Este es el caso de una paciente femenina de 67 años de edad con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de diagnóstico, en tratamiento actual con glibenclamida 5 miligramos cada 8 horas. Ella no lleva seguimiento en ningún centro de salud o debido a que familiares refieren el día de hoy o pudieron despertarlo a pesar de estímulos y también presentaba cialorrea. A su signos vitales, tensión arterial de 120/30, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 y una glucosa capilar de 20 miligramos sobre decilitro. En los laboratorios vemos que la paciente tiene una creatinina de 4, una hora de 110, una glucosa de 33 y una hemoglobina de 10. Ustedes al percatarse que es una paciente que tiene hipoglucemia, indican solución glucosada al 50% que se pasa en bolo. Afortunadamente la paciente presenta resolución de sus síntomas. Aquí como vemos, pues es una paciente que ya tiene un daño severo de su función renal, que probablemente ya está cursando con una enfermedad renal crónica debido a una diabetes mellitus. Ahora, aquí el fármaco que se usa como un antidiabético oral, que es la glibenclamida, pues vamos a ver que está contraindicado en los pacientes con daño severo de la función renal, lo que va a provocar que el fármaco se acumule en sangre y provoque hipoglucemias. En el 2016 había más de 126,000 pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis en los Estados Unidos y de estos el 66 al 86% tenían un diagnóstico de diálisis. Eso que considero que este tema, hablar acerca de leucemiantes, es muy importante porque la mayoría de los daño renal. Y también porque el metabolismo de insulina se va a ver afectado en la enfermedad renal crónica avanzada. Estos tienen un mayor riesgo de hipoglucemia, ya que tienen un mayor riesgo de hipoglucemia debido a que falta la gluconeogénesis renal. También tienen una alteración del aclaramiento de insulina por el riñón aumentado, tienen degradación defectuosa de la insulina debido a la uremia y tienen alteración de las respuestas contrarreguladoras, como el cortisol y la hormona de crecimiento. También muchos de estos pacientes no tienen apetito, tienen menor ingesta de alimentos y también pueden tener una variabilidad de la expresión a medicamentos hipoglucemiantes orales o una insulina exógena. Los pacientes con la enfermedad renal crónica en etapas terminales frecuentemente van a experimentar variaciones glucémicas amplias con ocurrencias comunes tanto de hipoglucemia como también pueden tener hiperglicemias. La evaluación de la glucemia se da por una hemoglobina glucosilada en la mayoría de las veces, sin embargo, estas también tienen limitaciones, ya que la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada van a tener anemia. Sin embargo, pues este sigue siendo uno de los estándares que utilizamos para ver si el control glucémico de un paciente con enfermedad renal crónica con diabetes es el adecuado. En un paciente que ya tiene un daño severo a nivel renal, pues ya se considera que una hemoglobina glucosilada del 7 al 8% va a ser la adecuada. Sin embargo, en aquellos pacientes que aún tenemos en etapas 1, 2, 3 o incluso 4, vamos a ver que sí tenemos que tener un mayor control de la glucosa para prevenir la progresión de la enfermedad renal.
Aquí les pongo esta tablita en donde vemos que aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica y diabetes en diálisis o en hemodiálisis van a tener una mayor incidencia de episodios de hipoglucemia. En esta tablita les pongo varios medicamentos que damos para el control glucémico en la diabetes. Aquí tenemos la metformina, que es un fármaco que casi todos los pacientes con diabetes tienen. Su metabolismo y excreción es en el riñón y es por eso que cuando tenemos un deterioro de la función renal, se tiene que ajustar. En los pacientes que tienen más de 45 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular no es necesario ajustar. Sin embargo, en varias directrices, en varias guías, nos dicen que si el paciente tiene entre 30 a 45, es mejor considerar no iniciar este tipo de medicamentos o disminuir la dosis. Y va a estar contraindicado en pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 30. Está contraindicado por la acumulación del fármaco y el riesgo de acidosis láctica. Muchas veces me preguntan los pacientes si este medicamento ya no se da, que porque dañan a los riñones. No es que dañe a los riñones, sino es que porque ya hay daño renal, hay mayor riesgo de acumulación del fármaco y dar efectos adversos como la acidosis láctica. La gliburida. Gliburida es lo que nosotros conocemos como glibenclamida. Afortunadamente, creo que las terapias de la diabetes se han extendido y actualmente existen muchas otras alternativas para el tratamiento de un paciente diabético, que aparte de dar el control glucémico, nos pueden aportar ciertas otras características que van a ayudar a nuestros pacientes en otras cosas. La glibenclamida, afortunadamente, ya es un medicamento que vamos viendo que que cada vez menos se usa. Sin embargo, la glibenclamida sí tenemos que saber que el 50% de este medicamento se excreta por el riñón y es por eso que los pacientes que tienen tasas de filtrado glomerular alteradas ya es mejor evitar su uso. En el paciente con enfermedad renal crónica en en etapa 5 ya está contraindicado el uso de este medicamento. Los inhibidores de la DDP4 también son fármacos que se utilizan muy a menudo para el control de la diabetes. Entre ellos tenemos la sitagliptina. La sitagliptina tenemos presentaciones de 100, de 50 y de 25 miligramos. De esta, el 87% se va a excretar a nivel renal. Y aquí se les pone el ajuste de los medicamentos. Si el paciente tiene más de 50 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular, se puede dar 100 miligramos al día. Si el paciente tiene entre 30 y 50 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular, se puede dar 50 miligramos al día. Y si el paciente tiene menos de 30 mililitros minuto, se recomienda una dosis máxima de 25 miligramos al día. Ahora, el paciente que tiene enfermedad renal crónica, un medicamento seguro que se puede dar en este tipo de pacientes es la linagliptina. Esta linagliptina, su excreción es mayormente por el hígado. Solo un porcentaje muy pequeño se va a eliminar a través del riñón. Este medicamento no necesita ajuste de su dosis para los pacientes en cualquier etapa de la enfermedad renal crónica. Los agonistas de la GLP-1 son varios, la exenatida, la lixisenatida, en los cuales también están contraindicados si la tasa de filtrado glomerular es menor de 15. Sin embargo, vamos a ver que hay algunos que se pueden dar sin ajuste del tratamiento. Y estos son la liraglutida, que es un tratamiento que se da de forma inyectado, de forma subcutánea, dulaglutida, o uno más recientemente que ya existe en vía inyectada y en vía oral, que es la semaglutida. Estos medicamentos no necesitan ajuste de su dosis y lo único que se tiene que hacer es vigilar si no hay datos de reacciones gastrointestinales. Otros medicamentos que ahorita están muy de boga en el uso de los pacientes con diabetes y enfermedad renal son los inhibidores de la SGLT2. Estos son las canaglifosinas, dapaglifosina, empaglifosina y ertuglifosina, los más utilizados y los que
tenemos aquí disponibles en México es dapaglifosina y empaglifosina. Dapaglifosina se recomienda evitar iniciar si la tasa de filtrado glomerular es menor de 60 y no se recomienda en tasas de filtrado glomerular de 30 a 60 mililitros. Sin embargo, esto es algo que ya eh, ha ido cambiando porque afortunadamente se han hecho estudios en pacientes con enfermedad renal crónica, debido a que la dapaglifosina no es solamente un medicamento que se utiliza para el control de la diabetes, sino que es un medicamento que se utiliza también como antidiurético, es un medicamento que se ha visto que reduce los eventos cardiovasculares y disminuye también la proteína a nivel urinario en un paciente que tiene enfermedad renal. Sabemos que la proteína a nivel renal, entre mayor proteína tire un paciente, mayor es el riesgo de la progresión de la enfermedad renal crónica y también el riesgo de presentar mayores eventos cardiovasculares. Entonces, la dapaglifosina es un medicamento que sí se ha estado utilizando y actualmente existen hasta estudios que se están realizando en pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica en etapas avanzadas, debido a que estos medicamentos pues sí se ve que tienen otros beneficios en los pacientes e incluso se dan en otro tipo de pacientes que no son diabéticos, pero que sí tienen otras comorbilidades como proteinuria. Otros medicamentos son los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Estos inhibidores de la alfa-glucosidasa son la carbosa y la pioglitazona. Su metabolismo es el de carbosa intestinal. Sin embargo, si los pacientes tienen tasas de filtrado glomerular menores de 30 en la carbosa, se recomienda no utilizarlo. Y por lo tanto, en los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica en etapas 5 está contraindicado. La pioglitazona tiene un metabolismo a nivel del hígado y tiene una excreción de una cantidad insignificante de este fármaco en la orina. Este medicamento sí no requiere ajuste de dosis en el paciente que tiene enfermedad renal y se puede dar también en un paciente que tiene enfermedad renal crónica en diálisis. Sin embargo, sí se tiene que tener precaución con el uso, dada la retención de líquidos y los efectos adversos sobre el metabolismo óseo. La insulina. No existe como tal restricciones y como sabemos, existen diferentes tipos de insulina, la insulina glargina, insulina NPH. Ustedes de seguro han visto, bueno, creo que ya no se ve tanto, pero anteriormente veíamos muchos pacientes que utilizaban insulina NPH. La insulina NPH, cuando los pacientes pues tenían tasas de filtrado glomerular menores, se daba ya una vez al día porque su tiempo de vida media se prolongaba. Este medicamento, la insulina NPH, casi siempre se daba cada 12 horas. Debido a que el tiempo de vida media se prolongaba, pues los pacientes a veces solo requerían un piquete, como es en el dado caso de las insulinas de acción larga, ¿no? Como la insulina glargina. Las necesidades de insulina pueden disminuir en un 20% más cuando la tasa de filtrado glomerular disminuye por debajo de 45 mililitros minuto y la reducción varía entre los pacientes y por lo tanto este régimen debe individualizarse. Además, se debe tener especial consideración en personas sometidas a diálisis peritoneal. ¿Por qué a diálisis peritoneal? Porque las bolsas de diálisis contienen glucosa. Entonces, estos pacientes, pues muchas veces tienen hiperglicemias, pero cuando los pacientes tienen bolsas de diálisis en su cavidad abdominal. Vamos a ver otros fármacos que también son frecuentemente utilizados y que se los puse porque hace como una semana vi una reacción adversa a un medicamento en un paciente que tiene enfermedad renal crónica en mi consulta privada. Los anticoagulantes orales pues son muy utilizados en nuestros pacientes con enfermedad renal porque, pues muchas veces, por ejemplo, los pacientes que están en hemodiálisis, perdón, utilizan anticoagulantes intravenosos como heparinas y en la enoxaparina. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales se los damos a un paciente cuando tiene fibrilación auricular para evitar eventos cardiovasculares en los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda, en pacientes que tienen tromboembolia pulmonar.
Nuestros pacientes con enfermedad renal crónica pues pueden tener cualquiera de estos o también un paciente que tiene lesión renal aguda. Este es un caso clínico de un paciente masculino de 55 años de edad con antecedentes de enfermedad renal crónica, en hemodiálisis crónica, secundaria a diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica, que ingresa a urgencias por la presencia de evacuaciones melénicas, hematemesis de 3 días de evolución. Al ingreso tienen unos signos vitales con una tensión arterial de 90-40, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 16. Sus laboratorios al ingreso tienen una hemoglobina de 6, una urea de 180 y una creatinina de 5. Usted al interrogarlo ve que hace una semana el paciente inició un tratamiento a base de rivaroxaban 30 miligramos diarios, secundario a que había presentado una trombosis venosa profunda del miembro superior derecho. Entonces, aquí pues también vemos una reacción adversa a un medicamento. El medicamento que se le dio a este paciente es el rivaroxaban. Nosotros ahora sabemos que el rivaroxaban pues es un medicamento que está contraindicado en un paciente que tiene enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Este rivaroxaban no se puede dar en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular menor de 30. Vamos a ver cada uno de estos fármacos y vamos a ver qué anticoagulante oral podemos dar en nuestros pacientes que tienen enfermedad renal crónica con mayor seguridad. Aquí les pongo ejemplos del medicamento warfarina, dabigatran, apixaban, rivaroxaban y enloxaban. Vamos a ver que los pacientes pueden utilizar con seguridad el medicamento que se llama warfarina y el medicamento que se llama apixaban. El medicamento de la warfarina no es dializable. Entonces, en un paciente que tiene un INR prolongado por warfarina, pues se puede utilizar lo que es vitamina K o plasma. Y en un paciente que tiene intoxicación o sangrado por apixaban, se puede someter a hemodiálisis para poder tratar de eliminar de este medicamento. El rivaroxaban, vamos a ver que el 66% va a ser eliminado por riñón, el endox un 50% y el dabigatran un 80%. También tenemos que tener en cuenta cuando indicamos un anticoagulante oral, es que hay medicamentos que hacen interacciones con estos y estos pueden aumentar los efectos del anticoagulante o disminuirlos. Por ejemplo, en el medicamento apixaban, medicamentos que pueden aumentar los efectos del anticoagulante son el ketoconazol, otros anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, y el que puede disminuir su efecto es la rifampicina. Entonces, en aquellos pacientes que demos apixaban, pues sí tenemos que tener cuidado con los medicamentos que damos. Estos medicamentos, la warfarina y la apixaban, son medicamentos que se pueden dar con seguridad, como ya les comenté, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica en etapa 5. Y los demás medicamentos, como el rivaroxaban, en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular mayor de 30. Aquí es una gráfica en donde pues nada más, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, nos dice si podemos dar con seguridad el medicamento. El dabigatran, por ejemplo, pues aquí nos ponen que con seguridad en tasas de filtrado glomerular de 90-60. Pacientes que se pueden dar reduciendo la dosis en un paciente con enfermedad renal crónica en etapa 5, el apixaban. El apixaban se da 2.5 miligramos cada 12 horas. Vamos a ver ahora los antibióticos. Voy a ponerles un caso ejemplo, un caso clínico de ejemplo. Este es un paciente masculino de 70 años de edad con enfermedad renal crónica en estadio 4. El paciente tiene una tasa de filtrado glomerular de 18 mililitros sobre minuto por 1.73 metros cuadrados, secundario a una uropatía obstructiva con un proceso infeccioso de vías urinarias. Acude al médico general, quien indica una dosis de amicacina de 500 miligramos cada 12 horas vía intramuscular por 10 días. El paciente, cuando 3 días posteriores a completar el tratamiento, inicia con náuseas, vómito, intolerancia a la vía oral, diarrea, por lo que acude a urgencias, donde se toman laboratorios con un reporte de hemoglobina de 11, una urea de 250
y una creatinina de 6. Como vemos, pues aquí se deterioró la función renal de nuestro paciente que estaba en un estadio 4, pues ahora está en un estadio 5. Y esto fue porque la micacina pues no se ajustó la dosis en un paciente con enfermedad renal crónica. Este paciente se tenía que reducir la dosis de amicacina y se tenía que reducir la dosis y también se tenía que alargar el tiempo en el cual se daba el medicamento para evitar la nefrotoxicidad. Esta es una tablita donde les pongo los medicamentos, los antibióticos que se tienen una eliminación renal y que por lo tanto tenemos que estar más al pendiente de esos cambios de la tasa de filtrado glomerular. Y pues, ¿qué más? Aquí les pongo una tablita donde les pongo el antibiótico y cómo se ajusta dependiendo de su tasa de filtrado glomerular que tenga el paciente. Aquí, por ejemplo, un paciente, no sé, que tiene una tasa de filtrado glomerular mayor de 50, pues vemos que los medicamentos pues no se hacen un ajuste. En cambio, aquellos pacientes que tienen entre 10 al 50%, pues ya se empieza a realizar un ajuste. Por ejemplo, aquí vemos el meropenem en una dosis habitual se da 1 gramo cada 8 horas. Cuando hay una reducción de la tasa de filtrado glomerular de 10 al 50%, se da 500 miligramos cada 12 horas. Y en aquellos pacientes que tienen tasas de filtrado glomerular menor de 10, se da 500 miligramos cada 24 horas. Y aquí también, pues son ejemplos de antibióticos y el ajuste de acuerdo a su tasa de filtrado glomerular. Algo muy importante es que también los pacientes que se encuentran en hemodiálisis muchas veces van a requerir que se dé una dosis extra del antibiótico después a la hemodiálisis o que el paciente reciba sus medicamentos posterior a la hemodiálisis, debido a que la hemodiálisis pues también va a favorecer y va a contribuir a la eliminación de los medicamentos. Este es un artículo que se publicó en el 2021 que nos habla de la optimización de los antibióticos en los pacientes que tienen sepsis. Aquí vemos cómo los pacientes que tienen la función renal alterada en un paciente séptico, pues van a tener cambios en la farmacocinética, como ya vimos algunos al inicio de la presentación. Por ejemplo, un paciente que tiene lesión renal aguda, pues puede aumentar el volumen de distribución y va a disminuir lo que es el aclaramiento de renal y por lo tanto va a aumentar la concentración plasmática. Sin embargo, pues ya se está viendo que los pacientes que tienen lesión renal aguda, en pacientes graves o pacientes que tienen enfermedad renal crónica mm, con un proceso infeccioso grave, al inicio no se ajusta el tratamiento porque se ha visto que el paciente que recibe dosis plenas cuando un paciente está grave, repito, te favorece darle dosis plenas porque se ha visto un aumento en la supervivencia de los pacientes. Ahora, pues obviamente a lo mejor no nos vamos a recordar cómo se tiene que dosificar a todos aquellos pacientes que tienen una disminución en su tasa de filtrado glomerular, pero para eso podemos apoyarnos de varias herramientas. Una de esas es UpToDate. En UpToDate nosotros podemos poner el fármaco que nosotros queremos indicar y ahí nos ponen cómo se dosifica de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular y pues también nos ponen ahí algunas sugerencias. También hay una aplicación que es muy fácil de descargar a nuestros celulares que se llama eDoctus. Ahí también nosotros ponemos el fármaco que queremos prescribir y nos viene cómo se ajusta de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular que tenemos de un paciente. Para los antibióticos, pues tenemos una guía que es muy reconocida, que es el Sanfor, y también existen libros en donde vienen todos los fármacos y cómo se ajustan de acuerdo al deterioro de la función renal que tenga un paciente. Uno de ellos es este libro que se llama The Renal Drug Handbook, donde vienen todos los medicamentos y el ajuste que se realiza en el paciente que tiene afección renal. ¿Qué podemos concluir? Cuando se comprenden los cambios en la farmacocinética debido a la enfermedad renal,
se puede ajustar el régimen de dosificación de un medicamento para evitar dosis subterapéuticas o supraterapéuticas que pueden poner en peligro a nuestro paciente. Por mi parte, sería todo y no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Mm, Bueno, creo que aquí me está preguntando Betty Martínez que cómo entraría o cómo se entraría el estudio del BUN. Bueno, mm, aquí para medir la tasa de filtrado glomerular no utilizamos lo que es la urea. Nosotros lo que utilizamos para medir una tasa de filtrado glomerular es la creatinina. Entonces, sí, para medir una tasa de filtrado glomerular, lo que tenemos que realizar es el tomar la creatinina o la cistatina C. La urea puede incrementar en diferentes otros, en otros escenarios clínicos. Por ejemplo, un sangrado nos puede incrementar la urea, un consumo alto de proteínas nos puede producir el incremento de una urea. Entonces, lo que nosotros hacemos como para medir la tasa de filtrado glomerular es utilizar lo que es la creatinina, aunque no es un biomarcador ideal, tan exacto, o la cistatina C en esos pacientes que tienen ciertas características, como les comenté, pacientes amputados, pacientes desnutridos o pacientes con falla hepática. Ahora, ¿cuál fórmula recomiendo para estimar la tasa de filtrado glomerular? La de seca de EPI. Crocov ya no la utilizamos. Crocov ya es una fórmula que dejamos de utilizar ya hace algunos años. Si ustedes quieren calcular una tasa de filtrado glomerular con seca de EPI, también pueden utilizar una que se llama MDRD. Entonces, siempre que ustedes ya vayan a calcular en un paciente con enfermedad renal crónica una tasa de filtrado glomerular, utilicen seca de EPI. No sé si tengan alguna otra duda o alguna otra pregunta. Al parecer creo que ya hicieron todas las preguntas. Ah, hay una más en el chat. Ah, Dice, ¿cuánto tiempo tiene de validez usar un valor de cistatina? Bueno, la cistatina C se usa, esto que les estoy diciendo de utilizar la creatinina para calcular una tasa de filtrado glomerular por seca de EPI o seca de EPI, cistatina C creatinina, son en los pacientes crónicos. Entonces, realmente ustedes pueden, no sé, tomar una cristatina C y no sé, cuando vuelvan a evaluar a su paciente dentro de 3 meses en la consulta externa, a lo mejor pueden volver a tomar una cistatina C o una creatinina. En los pacientes con lesión renal aguda, desafortunadamente no podemos utilizar seca de EPI o cistatina C, seca de EPI, creatinina para medir una tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, en estos pacientes vamos a estar tomando cistatina C y creatinina a lo mejor de forma diaria para ver cómo se comportan. Entonces, sí es como diferente en un paciente que tiene enfermedad renal crónica, que a lo mejor ustedes pueden, cada vez que ustedes van a volver a ver al paciente en consulta, que como vemos, pues tienen cambios dinámicos y sí tenemos que estar tomando estudios de laboratorio de forma constante. Ahora, ¿podrías recordar por qué los pacientes presentan anemia
es de forma multifactorial. Los pacientes que tienen anemia, bueno, pueden presentar anemia a partir de incluso en etapas 3B pueden presentar anemia y esto es porque los pacientes pues tienen deficiencia de hierro, pero también tienen deficiencia de una hormona que se llama eritropoyetina, recordando que la eritropoyetina es una hormona que se produce a nivel renal, que cuando los pacientes van perdiendo pues función renal ya no pueden producirla. Entonces, pero es multifactorial. Ahora, ¿qué otras fórmulas existen para medir la tasa de filtrado glomerular aparte de CKD-EPI? Otra es MDRD. No, tampoco. Y en Javier García Cervantes, en el caso de lesión renal aguda, ¿es recomendable estimar por MDRD? No. Hay otra fórmula que se llama Cinetic, que nos puede ayudar a estimar, y eso sí es una estimación así eh, de tasa de filtrado glomerular que no es muy asertiva. Algunos nefrólogos incluso recomiendan que no es posible medir la tasa de filtrado glomerular en un paciente que tiene lesión renal aguda. Y nos basamos en estadios, en el estadio 1, en estadio 2 o en estadio 3, de acuerdo a la clasificación CADIGO, que para eso vas a necesitar una creatinina y medir el volumen urinario de tu paciente. Y pues recuerden, cuando sea posible tener niveles del medicamento, niveles del fármaco, pues es lo mejor que podemos utilizar como para ver si nuestra terapia va estando en una dosificación adecuada. Principalmente, no sé, por ejemplo, en los pacientes graves, ¿no? Que podemos medir niveles con los antibióticos que tenemos ahí en el hospital. ¿Alguna otra pregunta o comentario para la doctora? Tenemos otra pregunta, doctora, en el chat de Javier García. En, Sí es el que me puse. ok, Ah, o sea, sí tienes que, mira, por ejemplo, era lo que les ponía en el último artículo. Cuando un paciente tiene lesión renal aguda, no sé, vamos a poner un ejemplo, que tienes un paciente con lesión renal aguda, que está séptico, las primeras dosis del antibiótico se recomienda que tú los des en dosis plenas, porque eso se ha visto que tiene una mayor supervivencia en nuestros pacientes. Ya después, si vas a ir ajustando como su fármaco, muchas veces lo que sí hacemos, aunque em, no es tan correcto, es hacer el cálculo, pero te digo por esta fórmula que se llama cinética. Y, por ejemplo, anticoagulación, pues sí vamos a tratar de evitar, si tienes una tasa de filtrado glomerular que tú calculas menor del 30%, pues a lo mejor darles medicamentos como heparina o puedes darle enoxaparina y si vas a dar un tratamiento ya por vía oral, puedes dar como warfarina o el apixaban. ¿Sí? También, por ejemplo, si necesitas un control glucémico, pues la mayoría de los pacientes con lesión renal aguda que requieren estar hospitalizados, pues lo hacemos con insulina y lo hacemos a través, más que nada, de insulina de acción rápida. Entonces, siempre tenemos que individualizar a nuestros pacientes.